Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos ya la última semana del octavo mes del año. ¿Se da cuenta? Ya llevamos, pues, 3/4 partes del año, si lo quiere ver así, y ya se está casi concluyendo 3/4 partes del año, y ya nos queda muy poco. Casi concluimos ya este octavo mes, así que estamos ya en la última semana. Espero que usted vaya muy bien con sus propósitos y espero que uno de sus propósitos es que usted nos va escuchando por la 102.1 FM o en cualquier lugar. Si usted nos escucha, haga sus 3 respiraciones profundas, por favor. Respire y exhale, respire profundo y exhale lentamente el aire para ir descompresionando e ir sacando toda esa tensión y ese estrés que nos da pues cuando manejamos o cuando circulamos en esta, pues a veces caótica ciudad en la cual pues creemos que todos somos listos porque pasamos por encima de los demás o porque no respetamos las simples y llanas reglas de tránsito. Y creo que incluso en ese tema se ve la falta de certeza de castigo y la falta de certeza jurídica. Pero hoy quiero arrancar con varios temas. Hoy quiero platicarles acerca de lo que está sucediendo o de las noticias que han estado circulando, cuál va a ser la agenda del Congreso para mañana y pasado mañana, martes y miércoles. También quiero platicarles, vamos a hacer un enlace para hablar acerca de esta propuesta o esta sugerencia que está haciendo pues al menos el futuro ministro de Finanzas con respecto a revisar impuestos temporales, cuál es el análisis al respecto. Y esto pues no crea que es porque le encante financiar impuestos, porque siempre hay una excusa para eso y la excusa es que hay que pagar ciertos gastos. Entonces vamos a hacer un enlace con nuestros invitados para que nos cuenten y nos digan cuál es su análisis al respecto. Por otro lado, también vamos a hablar acerca de el tema de la prisión preventiva, el tema de la primera declaración, el tema de esta persona que fallece en una carceleta sin atención médica. ¿Por qué se dan estas situaciones y en qué momento estamos llegando a esta situación? Y el problema es que pues todo mundo podría ser vulnerable a esta situación. Y tengo entendido que esta persona llegó ahí por un accidente automovilístico. Y también vamos a hablar acerca precisamente del organismo judicial y vamos a platicar con Alejandro Valdizón con respecto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Así que, ¿qué le parece si arrancamos? Y bueno, gracias a quienes ya nos están escuchando a través de la 102.1 FM y a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Muchísimas gracias a quienes nos ven por YouTube, a quienes nos ven a través de Facebook, muchas gracias, y a quienes nos ven por Twitter también, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Y hoy quiero arrancar, primero resulta que habían citado a una conferencia de prensa, yo no sé si usted estaba enterado, habían citado para una conferencia de prensa a los estudiantes de la USAC y quienes tienen tomadas las instalaciones. Recuerde que hoy hubo una reunión entre delegados de PDH que estaban como mediadores entre la USAC, entre estudiantes y sindicatos y representantes del Consejo Superior Universitario, esto de la Universidad de San Carlos. Después de estas reuniones, pues al parecer no se llegaron a nada y en conferencia, una conferencia que solicitaron estos estudiantes,
algunos de estos estudiantes, porque, ojo, aquí hay que ser muy claros en el sentido que no todos los estudiantes, ni son todos los estudiantes, ni todos, a veces pasa que ni todos son estudiantes. Entonces, estos estudiantes o algunos estudiantes que dicen representar a los otros estudiantes, señalan que continuarán cerradas las instalaciones del campus central y centros regionales al no llegar a los acuerdos necesarios. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que siguen sin clases los estudiantes de la Universidad de San Carlos. El tema aquí es que, pues, el punto es cómo van a cubrir con sus contenidos, pues se les complica cada vez más y pues siguen sin clases. Continuarán cerradas las instalaciones de la San Carlos y todas aquellas que pertenecen por consiguiente a la USAC, y pues no llegaron a ningún acuerdo, no llegaron a ninguna solución y por consiguiente siguen sin clase los estudiantes. Tengo entendido que en algunos lugares pues les han dado material a través de correos electrónicos para que pues lean mientras retoman las clases, y en otros pues definitivamente vacaciones, ¿verdad, Marito? Vacaciones forzadas. Ya les contaré cuando regresen y les den el catizumbal de trabajos por hacer y cosas por hacer, si bien les va, porque si no les va bien, quiere decir que esos temas ni se verán, o al menos no se verá buena parte de lo que se tenía planeado. Así que, sin clases. Mientras tanto, Gia Matei confirma que va a crear una nueva comisión contra la corrupción. El presidente electo pues está en una gira y ha dicho que su propuesta de crear esta comisión ha sido muy bien aceptada por Washington, por el gobierno de Estados Unidos. Informó que está trabajando en esta propuesta y es la creación de una nueva comisión contra la corrupción, aunque aún no ha dicho cuál sería la diferencia contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y aquí, ojo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no era una comisión contra la corrupción per se. Punto número 1. Punto número 2. Crear una comisión contra la corrupción. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti había yo no sé si era una comisión o era una secretaría contra la corrupción, pero había una oficina o un ente burocrático encargado de combatir la corrupción, liderado por Roxana Valdetti. Como dice nuestra compañera Dafne Posadas, el chiste se cuenta solo. Y aquí, pues, Gia Matei lo que está diciendo es que en 10 días irá a Washington para afinar la propuesta. Estamos totalmente de acuerdo en que meteremos a los corruptos a la cárcel, pero la comisión no solo atacará la corrupción, sino que perseguirá a los corruptos. Y según Gia Matei, cuando se le preguntó cuál era la diferencia con la CICIG, dijo que harían cosas muy diferentes a cómo se había estado actuando, ya que pues la CICIG había encontrado la línea y que esto era buenísimo, pero que nadie había cambiado el sistema, que no se había resuelto el problema y que la corrupción seguía estando presente en los puertos. Y en ese punto, pues estoy de acuerdo con Gia Matei en cuanto a que se persiguieron corruptos, como dice Marta Holanda, pero no se atacó la corrupción. Y entonces, aquí mi tema es, ¿de verdad Gia Matei está comprometido a luchar contra la corrupción? Porque si está comprometido a luchar contra la corrupción, lo primero que tendría que hacer es limitar los espacios para que se dé la corrupción. Y para limitar los espacios para que se dé la corrupción, lo primero que hay que hacer, entonces, es quitar poder a los burócratas de extorsionar o ser sobornados para poder dar privilegios. Esa es la primera parte. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que está que cosas muy simples como por ejemplo, qué sé yo, cosas muy simples como pasarse antes en una fila y pedirle al que está cuidando la entrada que lo deje pasar sin hacer fila. Si el que está en la entrada no puede darle paso porque hay un mecanismo en el cual se va entrando y se va verificando, y si usted no tiene ese mecanismo no puede entrar, pues el de la puerta le va a decir, mire, yo no puedo hacer nada porque la máquina esa no lo va a dejar entrar, aunque yo le diga que pase. Al quitarle ese poder discrecional al que está en la entrada,
el incentivo para ofrecerle algo a esa persona pues es nulo, porque no voy a obtener ningún privilegio. Y esto es algo tan simple, pero que a los políticos y a los burócratas como que no les interesara o no les conviene entenderlo, y por eso crean más burocracia para combatir una burocracia. Y para combatir el excesivo poder que el mismo burócrata tiene. Entonces, al final, no importa a quién ponga, vamos a depender de que llegue gente buena, de que llegue gente con buenas intenciones, de que llegue gente, pues ahora sí, yo sí soy de los buenos, y me invente cualquier eslogan para que me crean, si no cortamos de tajo el tema de la corrupción. Creo que podemos empezar con, y se puede empezar, si de veras está comprometido el presidente electo Giammattei contra la corrupción, debería empezar por ahí. Es una lástima, totalmente una desgracia, la oportunidad que dejó pasar Jimmy Morales para atacar de frente a la corrupción, para de veras luchar contra la corrupción. Realmente es lamentable que se hayan perdido estos 4 años y que el presidente Jimmy Morales pues haya pasado como alguien que perdió esa gran oportunidad, y que pues para mí en lo personal lo más rescatable fue que puso un alto a toda esa judicialización de la política y a la politización de la justicia. Pero de ahí, pues Giammattei está hablando de una comisión, y ojo, pues si la comisión lo que va a hacer es hacer un análisis de todos los trámites y todos los requisitos que hay que hacer para obtener un permiso o una licencia, y que va a dar las recomendaciones o va a dar los informes de todo lo que se tiene que reducir para que se ejecute, pues ahí le veo sentido. Si no, solo es más burocracia, persiguiendo como los perros, usted ha visto, los perros persiguiéndose la cola, nada más. Y el fin de semana también el presidente Giammattei se reunió con Bukele, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien habló sobre el futuro del Parlamento Centroamericano, mejor conocido como Parlacén. Y aquí mi punto es que el futuro del Parlacén debería estar contado sus días, en cuanto a que ya sea que Guatemala se retire o se cierre este Parlamento, porque según Giammattei dijo, lo reformamos o lo eliminamos. Yo creería que esto no tiene cura, mejor eliminarlo, y nos ahorramos mucho dinero, y ese dinero nos serviría precisamente para el tema que vamos a hablar en nuestro siguiente segmento. Así que solamente les cuento, mañana el Congreso va a estar sesionando en la tarde, a la 1 de la tarde, y va a estar dentro de el orden del día para mañana. En primer debate se van a discutir, entre otras cosas, la ley para disposición de trasplante de órganos, tejidos y células humanas. Interesante este tema, porque precisamente hace unos días leí un artículo donde hablaba cómo, este era un artículo de CNN que salió publicado recientemente, lo leí hoy precisamente, en el cual hablaba acerca de cómo por las leyes desactualizadas había ciertas limitaciones para el trasplante, la donación de riñones, y hacía que se descartaran 3.500 riñones en Estados Unidos de personas que riñones que ya habían sido donados y que no podían ser utilizados por los trámites o por las limitaciones de la ley. Espero que esto pues no suceda con esta ley de disposición de trasplante de órganos, tejidos y células humanas. Por otro lado, está también aprobar el Instituto para la Asistencia de la Víctima, esto en primer debate, y también aprobar reformas al decreto del Código Municipal. También en segundo debate está un préstamo. Mire, ya va segundo debate y falta el tercero. Y va a ser un préstamo de nada menos que 60 millones de dólares, porque ya sabe, ¿para qué hacer pichicatos en quetzales si se puede pedir en dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, 60 millones de dólares, esto para financiar y modernizar al Ministerio Público. Vamos a ver qué tanto se financia y se moderniza. Y por otro lado sigue, y yo diría vuelve la burra al trigo, el segundo debate para la ley que declara el Día Nacional de la Oración. Y dale con lo mismo, metiéndose en lo que no les importa, definitivamente. Y en tercer debate, la creación de Pro Guatemala, que pues busca promover
comercial y competitivamente la inversión de marca país e inteligencia de mercados pro Guatemala. Este es otro tema muy interesante que vamos a discutir. Y por último, la ley para la prevención de tuberculosis en Guatemala y su control. Estos son los temas para mañana, pasado mañana, interpelaciones a los ministros de Comunicaciones y de Salud. Vamos al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de precisamente cómo financiar el presupuesto y la propuesta del futuro ministro de Finanzas sobre revisar y poner algunos impuestos temporales. ¿Realmente cree usted que existen los impuestos temporales? Vamos al corte y regresamos. Gracias a quienes ya nos están mandando sus mensajes. Estamos en Contravía PM. Les habla María Dolores Arias. Muchísimas gracias a Clau. Nos dice buenas tardes. Gracias por informarnos. Gracias a ti, Clau, por estar con nosotros y gracias por compartir nuestra transmisión. A quienes ya están compartiendo, muchísimas gracias. Qué bueno que volverá don Ivancito, dice Julio Aldana. Danilo Ruiz dice la prendida de compases, esa es la de menos. Es muy simple, los catedráticos les darán puntos por el tiempo perdido y al final todo es un negocio, es una extorsión al Estado. Carmen Rosa nos dice, hola, soy profesora universitaria y estoy dando clases online por una plataforma. Saludos. Excelente saber que hay profesores que sí están comprometidos con su cátedra y que están tratando de aprovechar el tiempo a pesar de las condiciones tan adversas que pues pone este tema político que nada tiene que ver con la educación. Y Danilo nos dice, una nueva comisión será de examinar a cada fiscal de esta nueva institución y exigir que sea objetivo e imparcial y no como sucedió con la CICIG. Quite todos son excepción, eran de izquierda, terroristas y su objetivo era llevar a la UNE al poder. Muchísimas gracias, Danilo. Clau Castañeda, seguiré escuchándola en el camino por la radio. Gracias, Clau, y recuerda, respira profundo. Miguel Luna, como siempre, excelente programa. Muchísimas gracias, compartiendo. Gracias, Miguel. ¿Y ya está con nosotros? ¿Ya tenemos en línea? No, bueno. Y una pregunta que yo les hago, ahorita estamos localizando a la directora del CES para que hablemos acerca de este tema de impuestos, los impuestos. ¿Usted cree realmente que los impuestos son temporales? ¿Usted le creería cuando los políticos o los burócratas nos dicen, en este caso, recuerde que estos impuestos los tiene que aprobar los aprueba el Congreso, y en este caso sí lo va a proponer el nuevo ministro de Finanzas y lo propone a través del presidente Yamatei, quien lo tendrá que aprobar, pues es la nueva legislatura. Y cuando estas legislaturas nos dicen, o estos diputados dicen, no importa cuál sea, si son nuevitos, si son ya usados o reusados, valga la expresión, que llevan varios años dentro del Congreso y nos dicen que los impuestos son temporales, ¿realmente le cree? Y lo otro es que en esta propuesta de revisar impuestos, pues parte de las declaraciones del ministro designado por el presidente electo, futuro ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, pues dice que son para atender algunos gastos específicos, como las necesidades de infraestructura. Y tenemos ya está en línea con nosotros nuestra invitada Marcela Porta, directora del CES, el Centro de Estudios Económicos Sociales. Muy buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, María Dolores, muchas gracias por invitarme a participar hoy. Una pregunta, después de esta propuesta que hace o esta sugerencia que está haciendo el futuro ministro de Finanzas, que ha sido designado por el presidente electo, de revisar impuestos y crear impuestos temporales, ¿cuál es en su experiencia lo que sucede con los famosos impuestos temporales y qué tanto realmente benefician a la economía en el país? Bueno, aquí a mí siempre que me hablan de incrementar los impuestos o de poner impuestos temporales o cualquier tipo de recaudación extraordinaria, además de la que ya están haciendo, me parece primero que entramos como en un círculo vicioso. Si lo que hay que tomar en cuenta es que el objetivo de tener estos impuestos es mejorar la calidad de vida de las personas, lo primero que se me viene a la mente cuando leo este tipo de artículos es que también están haciendo su trabajo, o sea, que también perciben los guatemaltecos que el gobierno está gastando lo que ya recolecta. Porque si no, entramos de verdad como en esto que decías tú,
de un perrito siguiendo su propia cola, ¿verdad? Como contratar a una persona que está haciendo mal su trabajo y la solución es subirle el salario. Primero ver resultados sobre lo que ya tenemos y luego ver qué es lo que se puede hacer al respecto. A mí me parece que no existe una cosa como un impuesto temporal. Los impuestos temporales al final siempre paran siendo permanentes de una forma o de otra. En Guatemala tuvimos el ISO, que al final pues era temporal, creo yo, y después se volvió permanente. Hay otros países que, por ejemplo, entran en guerra y eso produce que durante la guerra las cosas suban de precio. La guerra se acaba y aunque el país haya sido vencedor de la guerra, los precios no vuelven a bajar, o después hay que empezar a hacer reajustes por la inflación o la deflación que produce retirar circulante de la economía. Entonces, me parece que un impuesto siempre va a tener consecuencias negativas a la economía. Ahora bien, según las declaraciones las declaraciones que salieron en este artículo, hablaba que el futuro ministro hablaba respecto a que había que sufragar ciertos gastos y que por eso era necesario aumentar los impuestos. Esto me lleva al tema que siempre evaden los políticos y que siempre evaden los diputados cuando hablan de los impuestos, porque siempre hablan que los ingresos no son suficientes, pero nunca hablan sobre si el gasto es eficiente. Exactamente. Aquí hay dos cosas. La primera es que cuando yo leí el artículo no me sorprendió para nada que estuvieran hablando de brechas fiscales. Me parece tan natural que el gobierno de Guatemala no logre recuperar lo que en el presupuesto proyectó, porque habrá que ver cómo gastas ese dinero. Cuando uno lee los reportes dice, el gobierno invirtió aquí, el gobierno invirtió allá, pero la palabra invertir realmente creo que está mal utilizada, porque se invierte en algo que va a regresar con mayor valor, si no únicamente es un gasto. Entonces habrá que ir a ver cómo está el gobierno utilizando la recaudación y en qué se lo está gastando. Entonces, en un estudio que hizo el CES hace más o menos 2 años, llegó hasta el 2017, resultó que el gasto para la infraestructura, que es en este caso a donde vendría a parar este nuevo impuesto o este impuesto temporal, para infraestructura es del 17%. Pero aún siendo para infraestructura, ahí todavía podemos decir que puede producir algo más. Sin embargo, en otras áreas, como por ejemplo la seguridad y la justicia, que es donde quizás deberíamos de reforzar un poquito más el gasto público, el gobierno está invirtiendo únicamente el 3%. Entonces eso, aunado a otro montón de cosas que no están fomentando la productividad, es lógico darnos cuenta que pues el gobierno no está recaudando lo que dice que necesita para poder hacer su trabajo. Cuando deberíamos primero voltear a ver en qué está gastando para ver si realmente necesita gastar todo eso que está diciendo. Exactamente. Porque por otro lado también no hay que olvidar que, por ejemplo, está programado para mañana el segundo debate para aprobar un préstamo al BID por $60 millones para fortalecer y modernizar el Ministerio Público. Pero así se han aprobado otros préstamos para la desnutrición, para la salud, para la educación y seguimos inflando la deuda pública. Sí, aquí hay algo, aquí sí me parece pertinente contar especificar un poquito más sobre el gasto en relación a este estudio que se hizo en el 2017. De los gastos totales, el gobierno gastó 30% en programas sociales, 17% en infraestructura, 3% en seguridad y justicia. Y para otros gastos, en donde se incluye la deuda externa y la deuda que tiene el gobierno, este tipo de deuda de las que estás hablando, era el 50%. Entonces, efectivamente, habrá que ver, primero, qué tanto está invirtiendo en algo que va a resultar en agregarle más valor a la economía. Y esto se puede reforzar también con muchas iniciativas que me parece que podríamos resaltarlas antes de ir a aumentar un impuesto o de cobrar un impuesto de manera temporal. Primero, que el gobierno no produce, él gasta la producción que se le entrega, ¿verdad? El dinero que se le entrega. Además de eso, no está invirtiendo en nada que ayude a las personas que producen a agregar valor. Por ejemplo, seguridad y justicia, que ya lo mencioné,
no está devolviendo el crédito fiscal a los empresarios. Más o menos he analizado cuánto podría ser el crédito fiscal y mis números llegan a 13,000 plazas anuales que los empresarios dejan de dar calculándolo con salario mínimo, porque el gobierno no devuelve el crédito fiscal. Aparte, estamos en permanencia inestable económica y políticamente desde que la CICIG entró a Guatemala, que no atrae la inversión extranjera ni la local. Muchas personas en estas votaciones hablaban de irse del país o de invertir su dinero en otro lado. Y con esto, otros temas que yo he más o menos leído, es que Guatemala no está dando números reales sobre su Producto Interno Bruto, porque la base que utiliza para calcular el Producto Interno Bruto es del 2001, entonces ya los precios son otros, y entonces pareciera que tuviéramos menos dinero de que lo que realmente tenemos. Entonces nos volvemos un país que no es efectivo para la inversión extranjera, que tampoco está ayudando a los productores locales a producir más. Y aparte de eso, aumentar los impuestos o poner impuestos adicionales, ya me parece que es contradictorio a la productividad. Y cuando hablaste de este tema de productividad, pensaba en los impuestos que están hablando, porque están hablando impuestos a la telefonía, impuestos a la distribución del petróleo y también a las remesas. ¿Qué piensas de eso? Creo que son 3 rubros demasiado importantes y que en teoría son el pilar de la economía que tenemos hoy para solventar algunos asuntos sobre la riqueza de las personas, no sobre la riqueza del gobierno. Entonces me parece que es lógico pensar en un impuesto directo a las cosas que más se utilizan, porque no hay un impuesto directo a eso, ¿verdad? Aunque sea un impuesto temporal. Que ya dijimos me parece que no. Es lógico de parte de ellos pensar en eso. Sin embargo, yo creo que la repercusión económica sería negativa porque si son puntos importantes para la economía, habrá que pensar después, como dicen que es un impuesto temporal, ¿verdad? Que ya dijimos que es muy difícil que haya un impuesto temporal. Ajá. Habrá que pensar después en todas las regulaciones que hay que hacer para controlar la inflación o la deflación que va a generar que haya menos circulante en la economía, porque ahora lo están reteniendo en impuestos. Ahora, Marcela, ¿tú creerías, y cuando hablabas de esto, pensaba en la imagen de un adicto, si pensar que el generar este impuesto temporal es darle la sustancia o aquello que lo hace adicto, decir que después se la vamos a quitar, pues es casi que imposible. O sea, es como decir que el gobierno va a renunciar a tener más recursos diciendo, bueno, se acabó este impuesto. Sí, yo creo que Guatemala es un país que tiene muchas necesidades y hoy la necesidad es dirigir estos recursos a infraestructura vial, mañana va a ser a otra cosa y así. Que no estaría mal si tuviéramos transparencia. O sea, yo no lo vería, no me impactaría tanto este artículo si tuviéramos transparencia, si nosotros lográramos ver que efectivamente están ejecutando para bien lo que estén recaudando. Muy aparte que yo no esté de acuerdo con que hayan impuestos y con que haya gobierno y con todo lo demás, creo que sería un poquito más factible que esta iniciativa fuera aceptada si nosotros viéramos resultados óptimos de lo que ya están haciendo. Pero me parece que nunca, si esto llega a ser, nunca lo van a lograr quitar. Y que volvemos otra vez a ir a revisar lo que tú decías antes de que comenzáramos nosotros nuestro intercambio ahorita, sobre ir a ver la corrupción antes de tomar decisiones que afecten a las personas que producen. Ir a ver el ministerio, que también está el ministerio, cuántas personas trabajan en ese ministerio, si hay plazas fantasmas, si no hay plazas fantasmas, cómo se están utilizando esos recursos, optimizarlos y luego ver si hay alguna necesidad adicional. Pues muchas gracias, Marcela. ¿Algo con lo que quisieras concluir? No, únicamente darte las gracias por tomarme en cuenta. Creo que es pertinente poner en los comentarios el artículo, por si hay personas que no lo han leído, entonces lo voy a poner ahora. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, a las órdenes y muchas gracias. Muchas gracias. Platicamos con Marcela Porta de CES. Ella es directora del CES, del Centro de Estudios Económicos Sociales. Y hablábamos acerca de esta intención de poner impuestos. Y vuelve la burra al trigo. Yo no sé si no hay gobierno que no intente poner impuestos.
Y yo recuerdo cuando el Partido Patriota, cuando el ex Partido Patriota y estaba Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti en el gobierno, decían, es que hay que darles el beneficio de la duda. Es que hay que... ellos sí son buenos. Ellos sí van a usar bien los recursos. Y ojo, si ahora el presidente electo fue a visitar a Nayib Bukele y estaban hablando sobre el futuro de Parlacén, pues ¿cuánto no nos ahorraríamos con él quitar el Parlacén, retirarnos del Parlacén? ¿Cuánto no nos ahorraríamos en lo que se aporta al Parlacén, más en los gastos de los diputados de Parlacén? Por ejemplo, por ahí está la Fundación Esquipulas, que no sé qué le aporta, qué recibe usted de beneficios porque existe esta fundación. Plazas que no existen, pactos colectivos que ya no alcanza el dinero, o sea, ya el dinero que se cobra es para pagar pactos colectivos, para pagar privilegios, y la pregunta es, ¿de veras ya no hay forma de mejorar el gasto? ¿De veras ya se ajustaron el cinturón? Porque ya a los tributarios nos ha tocado varias veces ajustarnos los cinturones, abrocharnos el cinturón, correrle un hoyito más, porque les tenemos que dar más dinero a ustedes. Y la pregunta es, ¿de veras el burócrata, de veras los ministerios se han ajustado el cinturón y han optimizado los recursos que reciben? Yo, la verdad, lo dudo mucho. Y quiero agradecerle a Marcela Porta, directora de CES, quien estuvo con nosotros en este segmento. Vamos a ir al siguiente segmento y vamos a hablar acerca de lo que sucedió en la Carceleta, y vamos a hablar también acerca de la elección de los magistrados, de toda esta comisión de postulación que va a entregar esta nómina, de cuál los diputados van a decidir quiénes van a ser los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Muchísimas gracias a quienes nos están mandando sus mensajes y a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Vamos al corte y regresamos. Mañana martes puedes compartir más en Campero, ya que el menú Campero está a solo 31 quetzales. El martes y jueves compartes más en Campero, ya que el menú está a solo 31 quetzales. Solo los martes y jueves, así como lo escuchas, el menú Campero está a 31. Para poderlo disfrutar, pasa por tu menú a tu restaurante Campero, o también puedes llamar al 1777. Lo pides al 1777 o por WhatsApp. Qué rico es compartir el sabor campero. Muchas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes nos están pues mandando sus mensajes. También a quienes comparten a través de Libertópolis en la página de Facebook Libertópolis. También a quienes nos siguen por YouTube. Muchas gracias, y a quienes nos van escuchando por pues en su vehículo. Muchísimas gracias también. Nos mandan varios mensajes. Nos dicen, deme un segundo, aquí los tengo. Dice, el gobierno cualquiera que se dé, lo que se debe hacer es un muy buen uso de la recaudación, gastar menos, gastar con calidad. Muchísimas gracias. Walter Fer Flores, ya vine, María Dolores, y compartido. Muchísimas gracias, Walter Fer. Nos dice Juan Francisco, no existen impuestos temporales, menos en Guate. Recordemos el ISO, por ejemplo. Y claro, el ISO fue así como una mutación, pasó IEMA y ETAP, y de ahí se convirtió en ISO, y de ahí se volaron el término temporal. Así que efectivamente, gracias a Juan Manuel, dice el gobierno no paga X. También Marcela Porta nos mandó el link de la noticia que estuvimos comentando, y nos dice Fernando, nefastos los pactos colectivos, lesivos para el Estado igual a país, y lesivos para el tributario. No hay que olvidar que al final estos pactos pues los paga el tributario. Y Marcela nos dice, deberíamos imitar a los países que han aumentado su recaudación por medio de bajar los impuestos. Estonia, Letonia y muchos países que salieron de la Unión Soviética, incluyendo Rusia. Así que sí hay ejemplos de que bajar impuestos pues funciona. Y ya está en la línea nuestro compañero Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes. Pues gracias por tomar la llamada y me gustaría que tratáramos dos temas. Uno, el tema de lo que sucedió en la carceleta la semana pasada, esta persona que fallece esperando la audiencia para que le digan cuál es su delito. Y por otro lado, pues el tema de que incide mucho en el tipo de sistema de justicia que tenemos en cuanto a las comisiones de postulación y a las nominaciones para quienes podrían ser los próximos magistrados de la Corte Suprema. Sí, pues bueno, el primer tema sí terrible, ¿verdad? Y lastimosamente pues hasta donde yo pude ver, digamos, de algunas informaciones, es que siempre luego del hecho y luego del hecho lamentable, pues ahí que los derechos humanos que van a hacer una investigación y que esta comisión también para la tortura, que es gente que también tiene un sueldo muy apetitoso, también una investigación y qué pasó, y al final todo se queda en burocracia inútil, ¿verdad? Inútil en el sentido que nunca hacen nada e inútil en el sentido pues que tampoco es que vayan al final a lograr deducir alguna responsabilidad o lo que sea, ¿verdad? Pero mientras pues la gente falleciendo en una carceleta, ¿verdad? O sea, aquí no estamos hablando de un motín en una cárcel con reos de alta peligrosidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una situación que es donde la gente está temporalmente detenida esperando rendir una primera declaración en un juzgado de turno, ¿verdad? Eso es vergonzoso, lamentable, trágico realmente, y es responsabilidad del organismo judicial. Y siempre es siempre es el tema de recursos, es que no hay recursos, es que recursos hay, lo que pasa es que se lo gastan en lo que no se lo tienen que gastar, ¿verdad? Entonces, y eso es en general, ¿verdad? Atándolo un poco con lo que decías del presupuesto en el segmento anterior, ¿verdad? Claro. Y una pregunta, Alejandro, ¿existe algún plazo por ley que se deba cumplir? Porque yo he sabido de historias que pues pasan 12 horas, 18 horas, incluso hasta 24 horas esperando a recibir audiencia porque tienen mucho trabajo. Sí existe un plazo de ley, pero nunca se cumple o difícilmente se cumple. De hecho, las personas una vez son detenidas por la policía tienen que ser puestas a disposición de un juez en un lapso relativamente corto de 6 horas. Y usualmente es un juzgado de paz y simplemente es para cumplir con el requisito formal y se les hace saber el motivo de su detención y es una cosa eminentemente formal. Y después hay otro plazo también para que rindan su declaración y ese pues es un plazo relativamente más extenso. Pero independientemente de eso, así pasa en muchos lugares, ¿verdad? Guatemala no es el único país donde la gente no es necesariamente indagada de forma inmediata, ¿verdad? Uh-huh. Se supone que esa es la función de los juzgados de turno, que si alguien puso juzgados de turno, era para eso, ¿verdad? Era para que en estas situaciones, en horarios inhábiles, o digamos, ante una carga de trabajo, pues pudieran trabajar en horarios más extendidos y cosas por el estilo, ¿verdad? Esa es la función de los juzgados de turno. Son pocos los juzgados de turno, si lo comparas con todos los juzgados, digamos, de instancia penal a nivel nacional, ¿verdad? Incluso juzgados de instancia, casi que hay uno por cabecera departamental. Entonces, no hay mucha cobertura en ese sentido, ¿verdad? Es un tema que realmente el organismo judicial tendría que habilitar la infraestructura y el personal para poder atender estas cuestiones, porque ese es uno de los problemas más importantes que aquejan a la administración de justicia. Sí es cierto que hay una sobrecarga de trabajo y sí es cierto que no hay suficientes juzgados y personal, pero también es cierto que del presupuesto nacional solo le damos el 3% a la administración de justicia. Que ese es un tema se ponen metas estúpidas, ridículas, de que tienen que recaudar 70,000 millones de quetzales en el año, cosa que es imposible de cumplir, la economía no da para eso, y luego vienen y dicen, bueno, hay una brecha fiscal de tanto, y viene el tema de entonces hay que subir a los impuestos,
y a los pocos contribuyentes formales, que somos los que aguantamos el peso del Estado, siempre nos cargan más, y hacemos un esfuerzo fiscal terrible, mucho más alto que en Europa, por ejemplo, que muchos países de Europa, y al final el dinero lo despilfarran y lo desperdician en cualquier estupidez, menos en las cosas que realmente son importantes, ¿verdad? Como el tema de la justicia. Y esto me lleva al tema de las el trabajo que está haciendo la Comisión de Postulación, que entregará las nóminas a los diputados, y que ya se ha empezado a ver cierta discusión o controversia en cuanto a la tabla de gradación o la tabla en la cual se evalúan a los candidatos. ¿Por qué es tan importante esta tabla, Alejandro? Bueno, mira, yo honestamente a eso le tengo un poco de desconfianza, la verdad, porque, digamos, el proceso se modificó, han pasado varias cosas, digamos, desde que se instaló esta idea de las comisiones de postulación. La idea era que, digamos, hacer una mezcla entre gente desprovista de intereses políticos, por ejemplo, la academia, gente del gremio, que es el factor colegio de abogados, y gente de la propia administración de justicia. Digamos, para la comisión de postulación de Corte Suprema, 1/3 de los integrantes son magistrados de Corte de Apelaciones, y para magistrados de Corte de Apelaciones, 1/3 de la comisión son magistrados de Corte Suprema, o sea, cruzados. Se invierten, ¿verdad? Se cruzan, exacto. Entonces se pensó, bueno, el gremio, entonces que el colegio de abogados tenga participación. ¿Qué pasó? Los intereses políticos pues hicieron sus grupos y sus planillas y sus facciones en el colegio de abogados, y han ahí estado tratando de cooptar por lo menos esa parte. Hay que decir que por lo menos en esta ocasión yo sí vi abogados muy respetables, muy honorables, que ya se preocuparon, digamos, por la situación y están como que retomando, tratando de retomar el tema y tratando de recuperar un poco lo que se había perdido. A mí me dio mucho gusto ver entre esas comisiones algunas planillas con gente valiosa, eso ya es algo. Algo se puede decir de la academia, pero también en Guatemala tenés universidades que pusieron una facultad de Derecho que no gradúan abogados, o que gradúan abogados con una pésima preparación, o que no tienen simplemente programas formales, pero simplemente lo que les interesa es tener un pie metido ahí, ¿verdad? Entonces, es un tema que obviamente se ha degenerado. El otro asunto que a mí no me gusta, y esto lo he criticado mucho, es el hecho que la comisión de postulación, la idea original era de gente honorable, desprovista de intereses políticos, que seleccionara a los mejores juristas del país, que puede ser gente con experiencia en judicaturas, o pueden ser abogados de carrera que también tienen mucha experiencia. Yo creo que oxigenan mucho el sistema tener gente, digamos, valiosa, juristas notables, a quienes probablemente les podría interesar dedicarles algunos años de su vida, los 5 años que son, los 4 años eran antes, los 4, etcétera, 5, que digamos que participan en este proceso y luego continuar con sus carreras probablemente exitosas. Pero a lo que voy es que eso terminó, ya no es aquello que la comisión busca y selecciona talento, digamos, y juristas con credibilidad, de prestigio, honorables, sino que hacen un lanzamiento y la persona se autopostula. Entonces, el que tiene interés político en llegar, pues va y presenta su papelería, su currículum y lo demás que exigen, y entonces ahí no tenés una labor muy consciente, digamos, de parte de la comisión. Ahí básicamente lo que se dedican es a evaluar los expedientes de la gente que llega, pero entonces sabes que la gente que lo hace por las razones equivocadas, la gente que siempre están viendo cómo se desenvuelven en el medio político, son los que van a ir y van a presentar su papelería. Luego tenés intereses políticos, tanto del lado del colegio de abogados, en algunos casos, en estas universidades que no matriculan abogados y que solo están ahí por tener el pie metido, y tenés intereses políticos también, en cierta forma, dentro de la misma corte, porque
al final está esa colusión de intereses, ¿verdad? Si apoyas a mis candidatos, apoya los tuyos, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo, el clavo en el ataúd, es que al final la última designación la hace el Congreso de la República. Entonces, aunque hubiera un listado relativamente aceptable depurado, la selección final la hacen los diputados. Entonces, y es un voto por mayoría calificada, que por un lado es bueno, pero por otro lado significa que tenés que negociar. Entonces cada político dice, bueno, voto por tus candidatos y votar por los míos, juntamos la mayoría de votos necesarios, y al final paras con una corte supeditada a los intereses políticos en muy buena medida. Entonces, el modelo no sirve, el modelo ya está agotado, a menos que se cambie por completo el modelo de designación de magistrados de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema. Realmente no vas a obtener resultados muy diferentes a lo que hemos visto. Y cuando hablas de cambiar el modelo de designación, no es solo cambiar una comisión por otra comisión, sino, claro, sino hacer un cambio de fondo. Sí, totalmente. Digamos, algo que yo he propuesto, yo he escrito bastante sobre esto, si a alguien le interesa puede buscar mis artículos, pero por algo muy sencillo, el factor temporal. No hay que poner a los jueces a que tengan que estar mendigando por sus puestos por periodos iguales a los que duran los periodos de los políticos. Primer error. Segundo error, cambiar a toda la corte en pleno. No tiene ningún sentido sacar a todos y meter a todos nuevos, porque entonces ahí es donde entras en ese juego político. Algo que yo he propuesto, por ejemplo, es un límite de edad, 75 años, 80, vitalicio, lo que sea, no importa, eso se puede debatir. Entonces, cuando un magistrado llega al límite de edad o al límite de lo que fuere, pues se reemplaza a ese magistrado y simple y sencillamente todo el escrutinio de la población está sobre el único que va a ser reemplazado en determinado momento, en un proceso totalmente diferente, ¿verdad? No un proceso como el que tenemos ahora. Entonces ahí sí tenés oportunidad de fiscalizar, ahí sí tenés oportunidad de ver a quién se están nominando, se va a elegir a uno, no estás cambiando a la corte en pleno, le das estabilidad a la corte, es decir, esas son las cosas que te generan certeza a largo plazo, ¿verdad? No te digo que tiene que ser un modelo idéntico al de Estados Unidos, pero el de Estados Unidos tiene buenas ideas que se pueden implementar. Entonces, por ejemplo, si no jueces vitalicios, seleccionar a un magistrado únicamente cuando llegue a cierto límite de edad, por lo menos en Corte Suprema. En Corte de Apelaciones quizá esto no sea necesario, o por lo menos no tan a fondo, digamos, pero en Corte Suprema sí, y sobre todo porque hay que pensar que la Corte Suprema tiene otra función, y sobre todo la presidencia de la Corte Suprema, que es la función de administración del organismo judicial. El presidente del organismo judicial preside la Corte Suprema, pero al mismo tiempo es, digamos, el preside, digamos, en el sentido administrativo el organismo judicial. Entonces tenés a una persona haciendo dos cosas, funciones administrativas y judiciales, y con la estupidez que hicieron en la última reforma constitucional, que obligaron a que la presidencia fuera rotativa, judicial se rote cada año, ¿verdad? Eso fue una verdadera tontería. Entonces esas son las cosas que hay que ir corrigiendo. Que hay mucho de qué hablar sobre este tema, porque por un lado, claro, era mi pregunta si debería los magistrados estar enfocados en la parte administrativa. Claro. Sí, digamos que hay un gerente y hay, digamos, y a quien le reporta la parte operativa propiamente, a presidencia. Exacto, un gerente, sí, que reporta a esta junta directiva, que serían estos magistrados. Sí. Entonces son cosas que se pueden revisar, ¿verdad? Temas de organización, ¿verdad? Que la parte administrativa no se confunda con la parte jurisdiccional. Ahora, la parte administrativa es importante, pero la jurisdiccional es más importante. Esto, obviamente, y la pregunta es, ¿esto implica una reforma constitucional? Sí, no se puede hacer sin reformar la Constitución. Lo cual entonces... Si no mal recuerdo, es el artículo 219 de la Constitución, donde está el proceso de designación, y ese es el que hay que reformar. Pero tampoco algo así como lo que quería imponer ciertos grupos de un Consejo Nacional de Justicia con superpoderes intocables, que ellos iban a tener el monopolio de designación de magistrados y jueces. Entonces
quien ostentara ese poder iba a tener poder sobre todo el organismo judicial. Eso era una propuesta terrible, muy mal pensada, no sé si mal intencionada, pero por lo menos muy riesgosa. Que al final tenía algunas cosas interesantes, pero ese tema sí era muy peligroso. Lo que hacía entonces era cambiar el botín y pasarlo a esta comisión. Exactamente, y eso era igual o peor. Pues muchas gracias, Alejandro. ¿Algo con lo que quieras concluir? Pues eso, ¿verdad? Yo creo que ahorita realmente lo que nos queda es, dentro de lo que hay y dentro del proceso, y como están, digamos, también con la ley de comisiones de postulación, digamos, que operan también en este contexto, pues sí, la ciudadanía tiene la oportunidad, en dado caso, de exponer, digamos, sus objeciones a ciertos candidatos, y eventualmente vemos que en esos listados se esté filtrando gente que no vale la pena. Por supuesto que hay gente que también utiliza esto por motivos ideológicos, y por razones ideológicas usan ese procedimiento para descalificar a gente que ellos no quieren, ¿verdad? Que no entonces promueven sus agendas. Claro, exactamente, y hemos visto que aquí hasta la Corte de Constitucionalidad se ha metido, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad al final, como se meten en todo y en cosas que no le competen, pues, ¿verdad? Ha quitado fiscales y ha hecho cosas que realmente van más allá de sus atribuciones, y está ese riesgo, ¿verdad? Que eventualmente pues también se meta a elegir la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, cosa que sería que ya lo hizo en las elecciones, claro. Que fue el gran elector y dijo, esto no va en su menú, esto es lo que es el menú y ahí está. Cómanselo. Exactamente, así es. Pues muchísimas gracias, Entonces, Alejandro. A eso es a lo que hay que estar atento, ¿verdad? Porque obviamente el proceso es algo más complicado implementar una reforma. Tal vez la próxima legislatura se lo podamos pedir, ¿verdad? Pero de momento en lo que tenemos sí hay que estar alerta. E ir entendiendo cuáles son esas reformas que van a mejorar el sistema y entender por qué lo mejoran. Es que ese es el punto principal, no es cualquier reforma. Hay que pensarla muy bien, hay que saber realmente lo que se está haciendo. Pues muchas gracias, Alejandro. A ti muchas gracias. Platicábamos con nuestro compañero Alejandro Valdizón con respecto a las comisiones de postulación y a la nominación y después elección por parte del Congreso de quiénes serán los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Tema muy importante porque mucho de las decisiones que se toman en los juzgados pues llegan a las salas de apelaciones y pues también eventualmente a la Corte Suprema de Justicia. No olvidemos que también son ellos quienes deciden, por ejemplo, situaciones como quitar o no, decidir pasar una solicitud de antejuicio, cuando se decide retirar el antejuicio, pasarla al Congreso o darle trámite para que lo conozca alguna sala a la que corresponda. Así que interesante e importante darle seguimiento a esto y entender qué funciona y qué reformas se deberían hacer para mejorar el sistema, que al final lo que nos va a hacer que podamos, pues nosotros, los tributarios, generar más riqueza y poder, pues que todos vayamos mejorando nuestra calidad de vida, es tener un sistema de justicia que cumpla con su función, que no se politice y que no esté a merced de políticos. Vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias a nuestros invitados que tomaron nuestras llamadas y muchísimas gracias a ustedes que compartieron nuestra transmisión. Que tengan una excelente tarde y vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.